¿Existen las llamadas telefónicas desde el más allá? El contacto con los muertos se ha producido en toda la historia universal y adopta distintas formas, tales como los sueños, las visiones y alucinaciones auditivas de vigilia, ya sea espontánea o inducida a través de trance. En muchas culturas, los espíritus de los muertos han sido buscados por su sabiduría, consejo y conocimiento del futuro. Los muertos parecen también para iniciar su propia comunicación con los vivos, utilizar los medios que les parecen ser más eficaces. Con el advenimiento de la tecnología electromagnética, misteriosos mensajes han sido transmitidos a veces por telégrafo, la radio, fonógrafos y radio. Un curioso fenómeno, paranormal para algunos, simple leyenda urbana para otros, de los tiempos modernos es la comunicación a través del teléfono. Las llamadas telefónicas de los muertos parecen ser al azar y son sucesos que ocurren de vez en cuando sin explicación. La gran mayoría son conversaciones entre personas que compartían un lazo afectivo estrecho mientras ambos estaban vivos. Cónyuges, padres e hijos, hermanos, amigos y de vez en cuando y otros parientes. En la mayoría de las comunicaciones, son iniciadas por el difunto para dar un mensaje, como despedida por su muerte, una advertencia de peligro inminente, o la información de que se debe llevar a cabo una tarea. Por ejemplo, el padre de la actriz Ida Lupino, Stanley, quien falleció intestada en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, llamó a Lupino 6 meses después de su muerte para informarle sobre su estado, y la ubicación de algunos documentos desconocidos, pero importantes. Algunas llamadas no parecen tener otro objetivo que establecer contacto con los vivos. Muchos de estos ocurren en una carga emocional, en fechas tales como cumpleaños, el Día de la Madre o del Padre. En un aniversario de la típica llamada, los muertos no pueden hacer nada más que repetir una frase una y otra vez, como hola, mamá, ¿eres tú? Personas que han recibido llamadas telefónicas de los muertos informan de que las voces son exactamente las mismas que cuando el fallecido estaba viviendo, además, la voz se refiere a datos que solo el difunto sabía. El teléfono suena normalmente por lo general, aunque algunos dicen que el ring parecía plano y anormal. En muchos casos, la conexión es muy mala, con una gran cantidad de estática y ruido de línea y, ocasionalmente, débiles voces de las personas que se escuchan, como si las líneas se han cruzado. En muchos casos, la voz de un muerto es difícil de oír y se debilita, conforme la llamada continúa. A veces, la voz se esfuma, pero la línea sigue abierta, y el receptor cuelga. A veces la llamada es terminada por los muertos. Estas llamadas telefónicas fantasma suelen ocurrir cuando el receptor se encuentra en un estado pasivo de la mente. Si el destinatario sabe que la persona que llama está muerto, el choque es grande y la llamada telefónica es muy breve, e invariablemente, la llamada termina después de unos segundos o minutos, o la línea se corta. Si el destinatario no sabe la persona que llama está muerto, puede ser una larga conversación de hasta 30 minutos más o menos, durante la cual el destinatario no es consciente de nada anormal. En una minoría de los casos, la llamada se realiza de persona a persona, de larga distancia y con la asistencia de un operador de misterioso. Nunca quedan pruebas de una llamada de este tipo tras ser recibida. En algunos casos, las situaciones de emergencia precipitar los llamados fantasma. Un cirujano es llamado por una enfermera en el hospital para realizar una operación de emergencia, o un sacerdote es llamado para dar la extrema unción a un moribundo y así por el estilo. Las llamadas telefónicas que supuestamente se puede atribuir a los muertos también, existen en las que, la persona que les llama no se entera hasta que en algún tiempo después de que llamó y habló con una persona que ya estaba muerta. En un caso, una mujer soñaba con una amiga que no había visto durante varios años. En el sueño perturbador, en el que fue testigo de que su amiga estaba parada bajo un charco de sangre. Al despertar, le preocupaba que el sueño era un presagio de problemas, y llamó a su amiga. Ella se sintió aliviada cuando su amiga contestó. La amiga le explicó que había estado en el hospital, que estaba mejor y que debía regresar en unos pocos días. Ella objetó cuando la mujer se ofreció a visitarla, diciendo que le iba a llamar más tarde. La llamada nunca llegó. La mujer llamó a su amiga de nuevo, para ser respondida ya más bien por un pariente, que le anunció que la amiga estaba muerta desde hace 6 meses antes que la extraña conversación tuvo lugar. En varios casos estudiados por los investigadores, las personas que llaman fallecido hace referencia a que su interlocutor les advierte que hay poco tiempo para hablar. Las investigaciones implican que la comunicación entre los vivos y los muertos por este medio no solo es difícil, pero también que al parecer, es deseable por los difuntos.
La mayoría de las llamadas telefónicas de los muertos se producen dentro de las 24 horas después de la muerte de la persona que llama. La mayoría de las llamadas cortas provienen de aquellos que han muerto 7 días o menos. Las llamadas más largas provienen de aquellos que han muerto hacía ya varios meses. Uno de los más largos intervalos de muerte registrado en estos casos es de 2 años. En un pequeño número de casos, las personas que llaman son extranjeros que dicen que están llamando en nombre de un tercero, quien más tarde descubre el destinatario está muerto. Las leyendas acerca de las llamadas fantasmas. Algunas personas que afirman que tras haber tenido encuentros ovni reciben llamadas telefónicas que les acosan. Las llamadas se reciben poco después de que vuelve a casa, o dentro de 1 o 2 días del encuentro. En muchos casos, las llamadas ocurren antes de que el testigo comparta la experiencia con cualquier persona, y más extraño aún, a menudo proceden de números de teléfono de uso restringido. La persona no identificada advierte a los testigos a no hablar y a olvidar lo que vio. Las llamadas fantasmas que más terror han ocasionado y ocasionan, son las supuestas llamadas procedentes del más allá que anuncian la muerte inminente e inexorable del que la recibe o que supuestamente pueden conducir a la locura a sus ocasionales víctimas. En este apartado, existen centenares de historias y leyendas acerca de tales aterradoras llamadas. Esto le pasó a una amiga mía quien tuvo que ser internada por convulsiones, causadas por su extraño celular, del que le llamaban y le enviaban mensajes siniestros. Los mensajes no pertenecían a un celular en línea, por eso, mi amiga fue a la empresa de denunciar esta serie de llamados sospechosos que la tenían loca. Un empleado le dijo que no pertenecía a una línea, y que ya encontrarían al responsable. Una noche su madre nos llamó, otra amiga, para decirnos que ella había sido internada por convulsiones. Su madre no sabía nada, pues mi amiga nunca se lo había dicho por temor a que la internaran en un psiquiátrico. Es uno de los ejemplos más típicos. Las llamadas que anuncian la muerte del receptor de estas llamadas han sido argumento de decenas de películas de terror. Hipótesis y teorías. Existen varias teorías sobre el origen de las llamadas telefónicas fantasma. 1. De hecho, son colocados por los muertos, que de alguna manera manipular los mecanismos y circuitos de teléfono. 2. Que son engaños de los espíritus elementales de tipo que disfruten jugando y atormentando a los vivos. 3. Que son causados inconscientemente por la psiquis de los receptores, cuya intenso deseo de comunicarse con los muertos crea un tipo de experiencia alucinatoria. Y 4. Que solo son fantasías creadas por la gente. En su mayor parte, las llamadas telefónicas fantasmas no se ven seriamente considerada por los parapsicólogos. En el siglo XX, numerosos dispositivos fueron construidos por los investigadores con la esperanza de captar voces fantasmales. Muchos de ellos fueron modificaciones del telégrafo. De Thomas Alva Edison, cuyos padres eran espiritistas, se cree que inventó un teléfono que conectaba a los vivos con los muertos. Se verificó que estaba trabajando en ese dispositivo, pero al parecer nunca lo terminó antes de su muerte. Se experimentó con el llamado teléfono psíquico en la década de 1940 en Inglaterra y América. El interés por el fenómeno disminuyó hasta la década de 1960, a raíz de los resultados de Constantin Raudive de que voces fantasmales podrían ser capturadas en la cinta electromagnética, naciendo así las psicofonías, hoy conocidas como EP, Electronic Voice Phenomena, o fenómeno de voz electrónica.